Bienvenidos al módulo número 2 del curso. En esta clase vamos a ver las estructuras de control. Para ello vamos a definir un poco algunos conceptos relacionados a este tema. Para ello vamos a definir qué es un algoritmo. Un algoritmo es un proceso de secuencia que se debe de seguir. En pocas palabras, un algoritmo es una secuencia de pasos que nosotros vamos a cumplir según a lo que nosotros deseemos. Entonces, un algoritmo tiene tres partes o tres elementos muy importantes: entrada, proceso y salida. Estos son los tres elementos muy utilizados en diversos campos. Lo primero que vamos a ver son las entradas. ¿Qué son las entradas? Las entradas es la información de partida que se necesita el algoritmo para arrancar. El proceso es el conjunto de las operaciones a realizar y las salidas son los resultados obtenidos. Ejemplo: ¿qué pasaría si yo quiero preparar una comida de, por ejemplo, en este caso de un plato? Una comida. Lo primero que tengo que realizar es tener mis ingredientes, ¿no? Voy a tener, por ejemplo, lo que vendría a ser en este caso cebolla para preparar, por ejemplo, agua, un plato, todos los materiales, insumos, va a ser referencia a las entradas, ¿ok? Una vez que nosotros tengamos los insumos para preparar una comida, tenemos que ir al siguiente paso, que sería proceso. En este punto lo que nosotros vamos a realizar es lo siguiente: estos ingredientes y los materiales que nosotros tenemos vamos a tener que procesar, es decir, vamos a realizar una acción. Si nosotros queremos cocinar un plato en sí, lo primero que tenemos que realizar es preparar, quizás calentar el agua, ¿no? Calentar el agua. Luego es picar la cebolla, no sé. Todos los procesos que tú vayas realizando, toda la acción que tú vas a realizar, lo vamos a llamar proceso. Pero si son materiales, insumos, cualquier material que sea, nosotros lo vamos a llamar entradas. Una vez que nosotros hayamos realizado esos procesos, vamos a ir a la fase de salida. En la fase de salida va a ser, en este caso, el resultado en sí. Una vez que nosotros hayamos preparado la comida, vamos a tener un plato, ¿verdad? Un plato listo. Eso sería más o menos un ejemplo del algoritmo, ¿ok? Bien, ahora vamos a ver las estructuras secuenciales. Esta es una de las estructuras de control que básicamente, como su nombre dice, como su nombre mismo dice, estructuras secuenciales o estructura secuencial. Cuando nosotros hablamos acerca de estructura secuencial, estamos haciendo referencia solamente a una secuencia, es decir, de la siguiente manera: primero se va a ejecutar esta, luego esta acción, luego la segunda acción, la tercera acción y termina. Es una secuencia. Es decir, acción por acción se va ejecutando. Como ya les había mencionado, para desarrollar o resolver problemas tenemos que tener tres aspectos muy importantes, que vendría a ser en este caso la fase de análisis, la fase de pseudocódigo y la fase código en PHP. No, las tres fases: análisis, proceso y salida. Análisis, proceso y salida. Cuando nosotros hablamos análisis, ¿a qué nos referimos? En este punto es muy importante. Para poder resolver cualquier problema que nosotros tengamos, generalmente esto se utiliza o se ve en curso de, por ejemplo, en este caso de algoritmos. Para que puedas resolver un problema en sí, tienes que seguir los tres niveles: entrada, proceso, salida o análisis. Luego vendría pseudocódigo, luego viene código en un lenguaje determinado y finalmente diagrama de flujo. Bien, entonces en la fase de análisis vamos a realizar lo siguiente. En esta fase se desarrolla la extracción de las variables y datos. Esto significa lo siguiente: cuando nosotros tenemos un problema en sí, tenemos que sacar las palabras claves, ¿ok? Vamos a extraer ya sean las variables, los datos, de qué contexto está hablando, ¿no? Pero si nosotros hablamos, por ejemplo, para calcular una suma de dos números, ¿cuál creen que sería lo más importante? Las dos variables, ¿verdad?
En este caso tenemos un ejemplo, miren. Entonces en la entrada lo que está realizando es considerándome la variable A y la variable B, que precisamente esto sería el dato de entrada. Gracias a estos datos de entrada nosotros vamos a solucionar este problema. Una vez que nosotros tengamos esos datos o las variables, vamos a ir a la fase de proceso. En la fase de proceso vamos a realizar las operaciones, un procedimiento. Estos datos de ingreso vamos a convertir en lo que nosotros deseemos. Es decir, sumar, restar, multiplicar, lo que nosotros deseemos. Una vez que nosotros realizamos, en este caso pasamos por esta zona de proceso, vamos a tener un resultado. ¿Ok? Eso sería fase de análisis. Ahora, en la fase de pseudocódigo es lo siguiente. Cuando nosotros hablamos acerca de pseudocódigo, significa que es un código falso. Así de simple. Un código falso que nos va a guiar para resolver un determinado problema. ¿No? En este caso tenemos un ejemplito. Miren. Aquí tenemos un pseudocódigo. Si es que ustedes hayan visto, por ejemplo, el PCInt, ¿no? Tiene un inicio y tiene un fin, ¿no? Primero tenemos las variables, luego tenemos una instrucción que escribir, un mensaje, leer, escribir, leer y resultado. Entonces, este pseudocódigo a nosotros nos va a guiar para poder escribir en cualquier lenguaje de programación que nosotros deseemos. Gracias a esta fase de pseudocódigo vamos a transformar en un código, ya sea en PHP, para Python, para, no sé, para JavaScript, para lo que nosotros deseemos. ¿Ok? Y luego tenemos ya el código en un determinado lenguaje. En este caso tenemos código en PHP. Lo primero que tenemos aquí es el pseudocódigo. Este pseudocódigo es transformado. Nosotros transformamos a código PHP. En código PHP sería de esta forma. Y finalmente, si es que nosotros asignamos una interfaz, sería de esta forma. ¿Ok? Entonces estamos siguiendo una secuencia. Ahora, finalmente la fase cuarta sería diagrama de flujo. Si es que ustedes hayan escuchado de la aplicación PCInt, también pueden realizar este tipo de diagramas. Esta de aquí es una diagrama de flujo que netamente está enfocado al ejemplo anterior de suma de dos números. ¿No? Aquí tenemos, miren, una secuencia también, de arriba hacia abajo. Primero se ejecuta esta de aquí, luego esta, una secuencia. ¿No? De forma diagrama de flujo también nosotros podemos en este caso entender de cómo es el funcionamiento de dicho ejercicio o de dicho problema, ¿no? Si es que se fijan aquí, cada una de las figuritas, esta de aquí, el verde, la A, todos ellos tienen un significado. También esta de aquí tiene un significado, ¿no? De esa manera. Y aparte de ello también tenemos otro tipo de diagrama que sería de esta manera. Esto sería ya básicamente para condicional, ya no es un diagrama de secuencia, ¿no? Ya no es una forma de secuencia. ¿Por qué razones digo que es una secuencia? Si es que se fijan aquí, miren, primero ¿qué es lo que se está realizando? Se me está ejecutando esta, luego pasa a la siguiente fase, luego a la siguiente, luego aquí y termina aquí. Pero si es que se fijan aquí, esto ya no sería una estructura secuencial. Esto sería ya básicamente, por ejemplo, estructura condicional, que toma dos caminos, dos rutas. Primero aquí inicia, luego si pasa a la siguiente fase, luego aquí, y aquí tenemos una condición. Si es verdadero, me termina. Si en caso no es verdadero, vuelve a repetir. Miren, vuelve a hacer. Esto ya no es una estructura secuencial. Esto ya se trata de estructura condicional. Bien, ahora vamos a ver las estructuras condicionales. Cuando nosotros hablamos acerca de estructuras condicionales, vamos a tener 4 estructuras muy fáciles de entender, en las cuales estoy hablando de estructura simple, estructura doble, estructura anidada y estructura múltiple. Cada uno de ellos vamos a ver, pero ¿a qué se hace referencia a estructuras condicionales? Las estructuras condicionales hacen referencia a que nosotros podemos tomar dos caminos a más. Es decir, puedo tomar dos caminos o más caminos. A eso es lo que hace referencia estructuras condicionales, que va a tener dos casos posibles o dos caminos posibles. Lo primero que voy a tener son las estructuras selectivas simple. ¿Qué es la estructura selectiva simple? La estructura selectiva simple
es de la siguiente manera. Ok, entonces lo que va a realizar es lo siguiente. Me va a evaluar una expresión lógica. Una vez que se evalúe esa expresión lógica, solamente se me va a ejecutar el lado verdadero. El otro lado no me va a ejecutar. Entonces, lo que significa es lo siguiente. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Qué pasaría si es que nosotros queremos comer, en este caso, ya comprar una laptop que sea de, por ejemplo, para programar y uno para jugar? No, tenemos dos casos posibles. Dos casos posibles que nosotros podemos hacer. Comprar una laptop para programar o una laptop para jugar. ¿Qué significa entonces estructura simple? Significa que solamente me va a tomar el lado verdadero. Solamente el lado verdadero. En este caso, si yo quiero comprar una laptop, me tendría que ir por aquí. Ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, miren. Aquí lo que está realizando es que me está inicializando y aquí tenemos una condición lógica. Si esta condición lógica es verdadera, se me ejecuta esta instrucción. Si esa instrucción se ejecuta, termina el bucle. Eso es una estructura simple, cuando toma solamente un camino correcto. ¿Y cómo sería la sintaxis en PHP? Sería if, la expresión lógica, luego tenemos en este caso el símbolo de apertura, y dentro de los cuales definimos las instrucciones. Pero ahora lo que veamos en estructura doble. En este caso ya toma dos caminos. Es decir, va a evaluar la expresión lógica, pero me va a ejecutar dos caminos. Es decir, me va a ejecutar lo falso y me va a ejecutar lo verdadero o otros grupos de instrucciones. En este caso lo que significa es lo siguiente. ¿Qué pasaría si es que nosotros queremos comprar la laptop, ¿ya? La laptop para programar y la laptop para, en este caso, para jugar. Entonces, si por ejemplo es urgentemente comprar una laptop para programar, tendríamos un camino verdadero, ¿verdad? Un camino verdadero. Tomaría el camino verdadero. Toma el camino verdadero y se ejecuta esta instrucción, que sería, por ejemplo aquí, comprar laptop. Se ejecuta, corre por aquí y termina el bucle. Pero ¿qué pasaría si es que yo no quiero comprar una laptop para programar, sino ahora yo quiero comprar una laptop para jugar? Simplemente me voy por el lado falso, ¿no? Falso, se ejecuta la instrucción, termina el bucle. De esa manera es que se realiza la estructura selectiva doble. Toma dos caminos o más caminos. En código PHP sería de la siguiente manera, es decir, la sintaxis. Sería if, la expresión lógica, y si esta condición o la expresión lógica es verdadera, se me ejecuta esta instrucción. En caso contrario, si esto no se cumple, se ejecuta lo falso. ¿Ok? Lo falso. Ahora veamos la estructura anidadas. Las estructuras anidadas ya es la combinación entre la estructura selectiva simple y doble. La combinación de las dos estructuras anteriores, nosotros lo vamos a llamar estructuras anidadas. Ok, en este caso nosotros podemos tomar muchos caminos. Muchos caminos verdaderos, falsos. Uno de los dos caminos podemos tomar, pero muchos. Si es que se fijan aquí, nosotros tenemos el diagrama, miren. Primero va por aquí, inicia. Lo que va a realizar es, en este caso, me va a ejecutar la expresión lógica. Si esto es correcto, se me va a ir al apartado de verdadero. Y aquí también me ejecuta otra instrucción, miren. Si esta instrucción es correcta, se me ejecuta esta instrucción y finalmente termina el bucle. Pero ¿qué pasaría en este caso, que no tome el valor verdadero, sino que ahora que tome el valor falso? Va por aquí y hace la expresión lógica, es decir, evalúa la expresión lógica. Si en caso es correcto, pasa al verdadero y termina el bucle. Se ejecuta y termina el bucle. En caso contrario, que esta condición que nosotros hemos evaluado no es correcto, pasa al falso, se ejecuta la instrucción y termina el bucle. Si es que se han fijado aquí, nosotros tenemos dos estructuras, miren. Esta de aquí sería la estructura simple, miren.
Y esta de aquí sería una estructura doble. ¿Ok? Aquí tenemos una estructura doble y aquí tenemos una estructura simple. Las dos combinaciones llamamos estructuras anidadas. ¿Y de qué manera sería en este caso la sintaxis en PHP? Sería lo mismo, pero en este caso ya utilizamos varias expresiones, ¿no? Tenemos la función if, la expresión lógica. Si en caso se cumple esta condición, se me ejecuta toda esta de aquí. En caso que esa condición no se cumple, pasa a este lado. Y en esta aquí también evalúa una expresión lógica. Si eso es correcto, se ejecuta. En caso contrario, se me ejecuta esto. En caso de ellos, me ejecuta esta de aquí, ¿no? Nada más. Estructuras múltiples. Esta es una de las más sencillas de entender. Cuando nosotros hablamos de estructuras múltiples, hablamos para poder evaluar una sola variable con varios escenarios. Es decir, con varios escenarios. Si es que se fijan aquí, tenemos una variable. Esta variable va a ser comparado con cada escenario. Con cada escenario voy a comparar variable escenario 1, variable escenario 2. Con cada uno de los escenarios yo voy a evaluar. En caso que no se cumpla, se me ejecuta default. Quizás un comentario, una condición, no sé, ¿no? Entonces múltiples porque una sola variable vamos a evaluar con varios escenarios. En sintaxis PHP sería de esta manera. Vamos a escribir switch, que sería para múltiple. Escribimos la variable que queremos evaluar. Y esta variable va a ser comparado con cada escenario, es decir, con el case 0, con el case 2. Es decir, si en caso no se cumple con el case 0, pasa al case 2. Si en caso no se cumpla, pasa a la 2. Si en caso no se cumpla, pasa aquí. Pero ¿qué pasaría si es que se cumple, en este caso, la variable con el case 2? Aquí. Lo que va a realizar es que me va a ejecutar el código que está aquí. Nada más. Bien, para ello vamos a ir a este equipo. Una vez estando allí, vamos a crear una carpetita dentro de nuestro archivo htdoc. Nos vamos a C, SAM, htdoc, y aquí voy a crear otra nueva carpeta. Una nueva carpeta que se va a llamar, en este caso, estructuras. O solamente voy a poner control, ¿ya? Control. Ok, escribimos control. Una vez escrito o creado la carpeta control, vamos a arrastrar a nuestro Visual Studio Code. Arrastramos de esta manera y se me va a ejecutar la carpetita, ¿no? Listos, una vez ya ejecutado, ya estamos aquí. Muy bien. Bien, entonces primero que voy a realizar es crear un archivo que se va a llamar index.php. Una vez creado, sencillamente aquí yo voy a crear, en este caso, la etiqueta para escribir código PHP. Aperturamos y cerramos. Ya está. Listos, lo primero que voy a realizar es lo siguiente. En este apartado voy a comentar y voy a decir estructura simple. Es decir, estructura condicional simple. Entonces, para poder usar esta estructura condicional simple, vas a realizar de la siguiente manera. Vas a escribir if, en español significa sí, y vas a elegir la tercera opción. ¿Ok? Elegimos la tercera opción y aquí tenemos la sintaxis. ¿Ok? Si la condición es verdadera, se me ejecuta este camino. En caso contrario, termina el bucle. Entonces lo que voy a realizar es crear dos variables. Voy a crear dos variables. Ok, variables. Aquí voy a crear una variable que se va a llamar num1, que va a almacenar un número 3. Más abajo voy a crear una variable num2, que va a almacenar un número 5. Ok, aquí tenemos las dos variables y aquí vamos a utilizar la condicional simple. Entonces, lo que voy a realizar es lo siguiente. Voy a evaluar. Aquí es muy importante.
Dentro de esta condition, lo que dice, vamos a utilizar los operadores matemáticos. Ok, en este caso los símbolos también igual. Entonces lo que dice code, vamos a escribir todos los códigos que se ejecuten una vez que se cumpla esa condición, si es verdadero. Entonces voy a decir, si la variable, es decir, si la variable num1 es igual a la variable num2, a la variable número 2, perfecto, a la variable 2, quiero que me ejecute una instrucción. En este caso, que me diga un mensaje. Que me diga aquí, es verdadero. Es verdadero, un mensajito, punto y coma. Es decir, si la variable 1 es igual a la variable 2, me va a ejecutar este mensaje. Pero si no se cumple esta condición, me va a ejecutar en blanco. Nada no me va a ejecutar. Entonces simplemente vamos a probarlo ello. Aquí. Y vamos a escribir localhost. Y escribimos la carpeta, ¿no? Que sería de la siguiente manera. Ok. Hemos escrito control. Ya está. Y ahorita no me muestra nada, miren. ¿Por qué razones no me está mostrando nada? Razón es que esta condición no se cumple. No es verdadero. Miren, vamos a asignar aquí. La variable num1 sería 3, ¿verdad? 3 es igual a 5. ¿Estos dos números son iguales? Incorrecto, ¿verdad? Por lo tanto, no se está ejecutando esto. Pero, ¿qué es lo que pasa si es que yo pongo num1 es igual a num2 que sea 3, 3? En ese caso, recién se me va a ejecutar esta de aquí. Actualizamos y me dice es verdadero. Esta de aquí es una estructura simple. Solamente me va a leer lo verdadero. Lo verdadero. Si en caso no se cumple, me va a devolver todo blanco. Ahora vamos a ver la otra estructura que hemos visto. La estructura doble. La estructura doble. Para poder definir la estructura doble, lo mismo, pero en este caso ya va a tener dos caminos posibles. Vamos a escribir if, y aquí tenemos if else, miren. Presionamos if else, y esta de aquí sería la estructura de la condicional doble. Bien, aquí arribita voy a poner un mensajito. En este caso, a ver, ya. Voy a copiar esta de aquí, copiamos. Voy a escribir hecho. Estructura simple, nada más voy a ponerlo. Y escribimos BR para hacer salto de línea. Ya, voy a borrar esto. Listos, ya está. Ahorita me va a salir error porque aquí no estoy definiendo nada, ¿no? Listos, entonces en estructura doble vamos a tener dos caminos. Miren, como les estuve comentando, vamos a tener lado verdadero y lado falso. Entonces voy a decir, si la variable num1 es igual a la variable num2, si esto es correcto, que me imprima un mensaje que se llame de la siguiente manera, que se llame verdadero. En caso contrario, si esta condición no se cumpla, que me escriba un mensaje que se llame falso. O si no, simplemente camino 2. Camino 2 y aquí voy a poner camino 1. ¿Ok? De esta manera. Punto y coma, ya está. Si actualizo, me saldría de esta manera. Me dice camino 1. Voy a ordenarlo para que se pueda visualizar de una manera correcta. Ok, y también aquí copio este mismo mensaje y pegamos aquí. Ok, pegamos estructura doble. Y actualizamos. Ok, me está saliendo lo mismo. Aquí vamos a copiar, delante. Ya está. Ok, ahí está, miren. Me dice estructura condicional doble, camino 1. ¿Por qué razones me está tomando el camino 1? Porque si es que nosotros evaluamos en el número num1, ¿qué valor está? 3. 3 es igual a 3. Correcto. Por lo tanto, me está retornando el camino 1. Pero si es que yo cambiase el 3 por el 5, me va a retornar este camino, que sería falso.
¿no? Entonces aquí lo voy a poner 5, por ejemplo. Actualizamos y listo. Camino 2. Está tomando el camino 2. Esa es una estructura condicional doble. Ahora vamos a ver la siguiente estructura. La estructura anidada. Ok, entonces aquí ya sería la estructura anidada. Ok, entonces simplemente aquí lo que voy a realizar es trabajar con la estructura anidada. Voy a utilizar las mismas variables, es decir, num1 y num2. Cuando nosotros hablamos de anidada, significa lo siguiente. Voy a escribir if else, ahí está. Esto sería una estructura doble. Pero ¿qué pasaría si es que yo escribo en esta de aquí otro if? Una condicional simple. Sería doble. Voy a evaluar lo siguiente. Si la variable num1 es igual a la variable num2, si ese es correcto, que se me ejecute esta acción. Ok, que se me ejecute esta acción. Pero caso contrario, aquí voy a escribir hecho y voy a decir fue un error, por ejemplo. No, de esta manera voy a escribir fue un error. Ok, ya está. Punto y coma. Entonces, aquí tenemos una condicional simple, aquí nada más. Pero si es que vemos todos estos, sería una condicional ya anidada. Esté anidado dentro de uno a otro. Ok. Entonces borramos esto y condicional. Ahora, lo que vamos a realizar es lo siguiente. Si la variable num2 es igual a 3, que me imprima este mensaje. Que me diga un hecho. Hecho, el número es 3, por ejemplo. Es 3. No significa que si esta condición cumple, se me ejecuta esta condición. Primero evalúalo y ejecuta. Vamos a probar si correctamente nos está imprimiendo. Y me dice, a ver, voy a ponerlo aquí, ahí está. Estructura condicional anidada. Entonces me dice fue un error. ¿Por qué razón me está saliendo fue un error? Porque esta condición, esta de aquí no se cumple. No se cumple, porque num2, miren, si es que se fijan, es 5. Lo que está realizando es lo siguiente. En num1 tenemos el número 3. 3 es igual a 5. Incorrecto, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si es que yo pongo aquí 3 y aquí tenían 3? Lo que me va a tomar es esta de aquí. Vamos a ejecutar y ya está, miren. El número es 3. ¿Qué pasa si es que yo agrego otra condicional que sea? Es decir, cuando no se cumple esta de aquí, que me salga un error más. Es decir, que me salga por aquí un error que se llame, para que entiendan, voy a tomar camino 2. Ok, camino de esta manera, camino 2. Y en caso contrario, aquí me va a salir camino 3. Ok, voy a tener 3 caminos, aquí camino 1. Ok, ya está. Entonces, si en caso se cumpla, que me ejecute. Vamos a probarlo. Actualizamos y me está tomando el camino 1. Pero ¿qué pasaría si es que yo, por ejemplo, en vez que 3 lo pongo un 5? Primero evalúa, ¿esta condición es correcta? Sí, me toma. Es decir, valor num2 es igual a 5, incorrecto. Por lo tanto, me va a tomar camino 2. Camino 2. ¿Me está tomando camino 1? Correcto, ahora vamos a verlo. Ya. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo lo siguiente. Num2 es igual a 5. Aquí me faltó 1 y ya está. Num2 es igual a 5. No, incorrecto. Por lo tanto, me está tomando el camino 2. Cada vez que ustedes quieren comparar, tienen que escribir doble veces igual. Si es que ponen una sola, no te va a ejecutar. Entonces, hasta aquí cumple, ¿verdad? Esta condición cumple, pasa aquí. Esta de aquí no cumple, por lo tanto me toma este camino. Pero ¿qué pasaría si es que yo cambio, por ejemplo, el 3 por un número 7? Ya básicamente el camino 1 y camino 2 no sirven, ¿no? Es decir, ya no se va a ejecutar. Se me va a ejecutar el camino 3. Entonces simplemente vamos a actualizar. Me dice camino 3. De esa manera es que nosotros podemos utilizar las condicionales anidadas. Ahora vamos a evaluar la condicional
en este caso condicional múltiple. Ok, entonces aquí vamos a estructura múltiple, vamos a escribir. Perfecto. Para escribir la estructura de la estructura múltiple van a escribir switch, aquí está, y automáticamente les aparece. Miren. Entonces aquí está, switch hace referencia a la estructura múltiple. ¿Cómo es, no? Voy a crear una variable que se va a llamarse aquí valor o día. Día, por ejemplo. Día. Una variable día que va a ser igual a número 1. Y aquí voy a utilizar la variable día, que precisamente es esta de aquí. Y si es que se fijan, el case sería los escenarios. Esto de aquí es un escenario, esto de aquí es otro escenario, ¿no? Entonces simplemente lo que voy a realizar es evaluar. Si la variable día es igual a 1, que me ejecute algo. Que me diga aquí, por ejemplo, hecho, que me diga lunes, por ejemplo. Vamos a imaginar en este caso los días de la semana. ¿Ya? Es decir, de la siguiente manera. Si yo escribo 1, me tendría que retornar lunes. Si escribo 2, me tendría que retornar martes. Si escribo número 3, miércoles, ¿no? Si yo escribo número 4, me tendría que devolver jueves. Viernes sería 5. Y número 6 me va a escribir sábado. Y número 7 me va a escribir domingo. Listos. ¿Qué significa ello? Significa lo siguiente. El 1 corresponde al lunes. Si es que es 1, me tendría que imprimir el escenario 1, que sería esta de aquí, ¿no? Entonces simplemente me va a escribir lunes. Copiamos esta de aquí, control C. Entonces simplemente aquí 2, ¿a quién corresponde? Correspondería a martes. Miércoles corresponde a 3, aquí está, 3. 4 correspondería a lo que vendría a ser a jueves. Y viernes correspondería al número 5. ¿Ok? Sábado que tenemos por aquí. Sábado va a ser 6. Y finalmente el 7 va a ser domingo. Listos. Ya está. Ok, entonces ya tenemos hasta ahí. Default. ¿Qué significa? En caso contrario no se cumpla ninguna de los escenarios, me va a ejecutar esta de aquí. Que me va a decir ingrese un número válido. Por ejemplo, un número válido de la semana. Listos. Entonces simplemente estamos diciendo, en este caso, aquí me falta punto y coma. Estamos diciendo si el día es igual a 1, lo que va a realizar es lo siguiente. Es decir, de esta manera. La variable día toma 1, ¿verdad? Aquí está. Aquí está el número 2. Lo que va a realizar es comparar con cada escenario. En el escenario 1 tenemos un número 1. Aquí está. Me va a tomar el 1. Pasa a la siguiente, en caso que no se cumpla. Pasa a la siguiente, así. Pero en este caso toma la primera, ¿verdad? Que sería esta de aquí. Si es que se fijan aquí, nosotros podemos escribir, en este caso, varios tipos de datos. Tipo string, tipo char, tipo entero. En mi caso, si es que se fijan aquí, está de tipo char. Es decir, un tipo de dato char. Para definir números podemos escribir solamente así. Cualquiera de los dos está bien, pero lo más práctico sería números. Esto leería como tipo de dato char. ¿Ok? Entonces lo vamos a cambiarlo por el tipo de dato. Ya está. Control S para guardar y vamos a probar qué es lo que pasa. Me tendría que salir lunes, este mensaje lunes. ¿Ok? Actualizamos y ya está, miren. Lunes. Estructura múltiple me dice lunes. Entonces, si es que yo cambio, por ejemplo, al número 7, me tendría que comparar con cada línea, ¿verdad? Con esto, con esto, con esto, hasta encontrar 7. Aquí está. Y me tomaría domingo. Actualizamos. Ahí. Voy a guardar. Si que se fijan aquí, no lo he guardado. Por eso no me está actualizando. Guardamos. Control S para guardar. Y nos saldría domingo. ¿Ok? De esta manera. Pero ¿qué es lo que pasa si es que yo pongo, por ejemplo, un día que no existe? 99.
primero lo que va a realizar es me va a comparar. Esta de aquí no cumple, tampoco esto, tampoco esta, tampoco esto, tampoco. Es decir, no se parece con la variable día. Y lo que me va a tomar por defecto es este mensaje. Guardamos, control y probamos. Ingrese un número de la semana. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos comparado esta variable día con cada escenario, con los 7 escenarios y con el escenario de for. De esa manera es que nosotros podemos utilizar las estructuras múltiples. Generalmente este tipo de, en este caso de estructura múltiple, se utiliza para comparar solamente un determinado. Por ejemplo, esto es muy peculiar al momento de que nosotros queremos, por ejemplo, hacer una calculadora, ¿no? Para restar, para sumar, es muy ideal. ¿Ok? Muy bien. Bien, lo que voy a realizar es cambiar este archivo por otro nombre. Clic derecho para cambiar, rename, o cambiar, y voy a llamarlo por aquí condicionales. O simplemente control. Ok, control nada más. Ok, listos. Entonces, dentro de este mismo archivo vamos a crear nuestro proyecto. Bien, entonces lo primero que voy a tener en cuenta es lo siguiente. Voy a estructurar, en este caso, utilizando Bootstrap y lo que vendría a ser HTML. Bien, para ello voy a crear un archivo que se va a llamar index.php. Otro archivo que va a trabajar de forma lógica, que básicamente va a ser para lo que vendría a ser en este caso, ya se va a llamar calcular.php. ¿Listos? Entonces lo que voy a realizar es seleccionar el archivo index.php. Voy a cambiarlo aquí, creo que escribí doble X. Ok, aquí está. ¿Listos? Entonces lo primero que voy a realizar es estructurar. Lo podemos realizar también en uno solo, no hay problema. No, en uno solo lo podemos realizar lo que vendría a ser en este caso en la calculadora que nosotros deseemos. Pero en este caso voy a hacer por separado. Para ello escribimos HTML, seleccionamos la segunda opción. En el título en este caso vamos a escribir calculadora básica. Calculadora básica. ¿Ok? ¿Listos? Y lo que voy a realizar es utilizar los estilos de Bootstrap. Para ello nos vamos a ir a nuestro navegador y escribimos Bootstrap. ¿Ok? Bootstrap de esta forma. Bootstrap DNS para copiar su estilo en línea, ¿no? Bien, aquí tenemos, ya voy a presionar en cualquiera de estos y vamos a presionar leer la documentación. Una vez estando aquí, vamos a buscar CDN, aquí está. Esto sería los CDN, es decir, los estilos en línea para no estar descargando. Listos, lo que van a realizar es irse a su proyecto y debajo del title o de título van a pegar esos estilos, ¿ok? Es decir, es el link de estilo de CSS. Bien, entonces lo que voy a realizar es, voy a escribir container, ¿ok? Container, de esta manera, una clase container. Dentro de esa clase container voy a escribir H1 y voy a decir calculadora. Voy a copiar este mismo texto, calculadora básica. Y más abajo voy a escribir un formulario. Escribiendo from, ahí está. Método post, mejor dicho get. Este método get lo vamos a cambiar por post, ¿ya? Ahí está. Listos, no lo hacemos nada, simplemente así. Y vamos a escribir, en este caso, un label para textos. Este for que dice aquí, borramos y voy a decir ingrese número 1. Escribimos por este lado, escribe número 1, ya está. Y más abajo vamos a escribir un campo de texto, que sería input, ¿no? Input. Aquí tenemos de tipo button, de color, date, entre otros. Lo que yo quiero es de tipo texto. Type text. ¿Listos? Copiamos este mismo, ¿no? Simplemente el label, si no queremos copiar. Borramos el for nuevamente.
voy a escribir ingrese número 2. Y más abajo vamos a escribir el campo de texto input de tipo text. Ok, ya tenemos aquí entonces lo que vendría a ser en este caso nuestros input y label. Ok, una vez escrito ello, vamos a realizar lo siguiente. Vamos a utilizar aquí abajito, en este caso, para seleccionar, es decir, para seleccionar la resta o la suma o la multiplicación, dependiendo de cómo queremos. Entonces, para ello vamos a utilizar una etiqueta. Aquí voy a poner operadores matemáticos, ¿ya? Un comentario. Bien, más abajo voy a utilizar un select. Select, ahí está, un select. Este select es para mostrar como una lista desplegable, algo así, ¿no? Entonces voy a escribir option para opciones, option. En value voy a llamar suma. Y aquí voy a escribir el símbolo de la suma, más. Más abajo vamos a escribir otro option. Y vamos a decir resta. Escribo el símbolo resta. Más abajo option. Option, voy a decir multiplicación. Multiplicación y asterisco. Les explico de qué forma es lo que funciona. Esta es una etiqueta de HTML. Select el name ID, inicia aquí y termina aquí. ¿Qué significa opción? La primera opción que tenemos aquí, el value, es lo que nosotros vamos a utilizar para programar, para dar lógica. Es decir, cada vez que en este caso nosotros queremos sumar, tenemos que utilizar el value. Lo que están viendo, más, menos, multiplicación, estos son textos como cualquiera. Textos para mostrar solamente al usuario final. Ok, me faltaría aquí option. Option. Y división, de esta manera. Y aquí slash. ¿Está? Más nos faltaría. Ahora nos faltaría un botón para poder enviar. Debajo de select vamos a crear un input. Mejor dicho, un botón. Ya, un input voy a crear. Un input pero de tipo botón. Es decir, de tipo botón. Ok. Y en el value vamos a escribir calcular. Y antes de value, ¿dónde está? De esta manera. Ahora vamos a irnos a nuestro navegador. Vamos a ir nuevamente aquí. Y borramos control. Vamos a escribir solamente. Si está bien, ya control se llama, ¿no? Index.php. Y automáticamente se me está cargando. Miren. Lo que nosotros hemos escrito en el title nos aparece aquí arriba, miren. El texto. Y esto sería el título, esto sería el input 1, el label. Y aquí está nuestra lista desplegable, miren. Esta de aquí es nuestra lista desplegable, miren. Cada vez que yo presiono se me cambia, miren. Entonces aquí están los 4 operadores matemáticos. Y el botón calcular, que aún no funciona. Aquí puedo ingresar números, aquí también, entre otros, ¿no? Bien, ok, entonces lo que voy a realizar ahorita no va a ser de tipo text, sino va a ser de tipo number. De tipo number, ok, de tipo numérico. Voy a ingresar. Ahora sí, de tipo numérico. Solamente me va a permitir números nada más. Si es que yo escribo letra no me permite. Pero si es que yo ingreso números sí me permite. Ahora sí está correcto. Cuando ustedes escriben de tipo number les va a aparecer estas dos flechitas, ¿no? Para incrementar y decrementar. Miren. Listos, entonces una vez ya realizado hasta ahí, ahora lo que voy a realizar es dar un a mi input, ¿ok? Para ello voy a utilizar class, de este lado voy a decir btn primary, para que sea de color azul el botoncito. Actualizamos y ya tenemos el botón de una manera muy bonita, ¿no? Vamos a dar los estilos a input. Nos ubicamos después de tipo de texto, number, en el input. Vamos a escribir class. For control, de tipo control.
Este mismo clase for control vamos a copiar en el otro input, en lo que dice number por aquí, y finalmente en el select también lo copiamos después del ID. Así debe quedar. Ok, de esta manera debe de quedar class from control. Si es que yo vuelvo nuevamente y actualizo, se visualizaría de esta manera. Miren, ahí está. Aquí está. Y aquí también podemos incluir en este caso, un label, ¿no? Para hacer referencia. Entonces aquí abajito vamos a escribir un label. Y borramos este for. Y voy a decir seleccione el operador. Ok, el operador. Y ya está. Aquí voy a hacer un salto de línea BR y actualizamos. ¿Verdad? Simplemente lo dejamos así. Así debe haber. Ahorita no está funcionando. Ahora lo que vamos a ir es irnos a la parte de la lógica, ¿ya? Pero antes de ir a la lógica, vamos a escribir dentro de la etiqueta, no, mejor dicho, de este action. Dentro del action vamos a copiar este mismo, es decir, con calcular.php. Copiamos tal como está, calcular.php. Ya está. Una vez ya realizado, ahora lo que vamos a realizar es irnos al apartado de lo que se llama calcular. Dentro es lo que nosotros vamos a realizar. Entonces voy a decir de esta manera, voy a aperturar la sintaxis de PHP y cerramos de esta manera. Y aquí vamos a inicializar. Y voy a decir por este lado, voy a utilizar en este caso if, voy a decir if. Y en este caso voy a realizar para hacer la suma, ¿ya? Para hacer suma. Entonces voy a decir isit método post de esta manera, método post isit, ok, método post, y voy a abrir un array. ¿Qué es lo que vamos a realizar dentro de este arreglo? Dentro de ese arreglo lo que vamos a realizar es copiar el name del botón. En este caso, si es que se fijan en el input, es decir, en el botón que sería esta de aquí, no tenemos el name. Vamos a crear después de value. Y aquí voy a escribir name igual y voy a escribir calcular. Calcular de esta manera. Ok, escribimos calcular, ya está. Copiamos el name, control C, y pegamos dentro del arreglo. Ya está. De esta manera debe quedar. Ok. Una vez realizado, ahora vamos a recibir los valores. Recibir los valores. Valores desde los inputs, ¿ya? Desde los inputs. Entonces voy a crear una variable que se va a llamarse num1. Num1. Igual va a ser al método post que voy a recibir. ¿Y cómo se llama el name del número 1? Es decir, en el index. Aún no hemos creado, ¿verdad? Esta de aquí sería el input. Esta de aquí. No, esta de aquí sería. Entonces aquí tenemos otro input. Tenemos dos inputs nada más, ¿no? 3 con el de calcular. Este es un select, ¿no? Entonces voy a crear después de for control. Voy a crear un name que se va a llamarse num1. Copiamos este mismo name para el botón. Mejor dicho, para el input 2. Que se va a llamarse num2. Y finalmente, para las opciones, para la opción vamos a escribir, ok, para la opción vamos a escribir operación. Esto de aquí sería nuestro select. Este select también tiene que tener un name. En este caso ya está escrito, pero aún nos falta aquí. Entonces vamos a poner operación, me va a operar. Ya está, tenemos el name operar, num1, num2. Vamos a recibir este dato, el input, ¿no? Simplemente vamos a pegar, ¿está? Punto y coma. Lo mismo hacemos con el segunda variable, sería num2, método post, pegamos que sería num2. Ya está. ¿Qué más nos faltaría? Ahora vamos a recibir también
el operador matemático. En este caso voy a recibir mediante el name. Copiamos en la operación, copiar, y vamos a crear una variable que se va a llamar operación. Igual va a ser a método post, un arreglo para poder realizarlo, y pegamos el name del select, ¿no? Es decir, de este select tenemos que copiar la operación. Copiamos y pegamos, y ya está. Y más abajo lo que vamos a realizar es, básicamente vamos a hacer la suma. If de esta manera, if, voy a hacer la condición. Si la operación, es decir, si la variable operación es igual a suma, de esta manera, entonces si la operación es igual a suma, ¿de dónde esté sacando esta palabrita suma? Esta palabrita suma vamos a evaluar con los values, es decir, vamos a hacer comparación con este value, con resta, multiplicación, división. Entonces lo que estoy haciendo es copiarme el value de la opción 1 de la suma. Entonces suma, si es igual a suma, ¿qué es lo que me tiene que realizar? Voy a crear una variable que se va a llamar resultado, que va a ser igual, en este caso, a la variable num1, es decir, la variable num1 más la variable num2. ¿Ok? Y punto y coma. Y más abajito voy a escribir el mensaje. El mensaje que va a decir la suma es. La suma es, nada más, ¿no? Entonces aquí lo que voy a realizar es concatenar la variable resultado. Y ya está. Listos, hasta aquí ya terminamos con esto de aquí. Entonces voy a retornar si iset, es decir, si es que yo selecciono en este caso el botón que se va a llamar calcular, es decir, esto de aquí, el botón calcular, value, a ver, aquí está, el name. Si es que yo presiono ese botón, lo que me va a realizar es retornarme todo esto. Pero me va a evaluar primero, me va a jalar las variables, las tres, en este caso los dos datos, más el operador matemático, y aquí recién hago la condición. Si la operación es igual a suma, me va a devolver la suma, ¿no? Como resultado. Entonces voy a probarlo si está funcionando correctamente. Refrescamos y vamos a escribir aquí 6 y 8. Seleccionamos suma y calcular. Creo que aún no me está funcionando. Vamos a actualizar. Bien, vamos a verificar qué es lo que ha pasado. Vamos a ver. Voy a minimizar esta de aquí. Ah, ya, aquí es lo que me faltó, ¿ves? Entonces, esto es de tipo button. Pero cuando nosotros queremos enviar datos, tenemos que cambiar de tipo submit. ¿Ok? Por esa razón que me está arrojando. No me está cambiando el resultado, ¿no? Entonces voy a volver nuevamente. Una vez estando aquí, simplemente actualizamos. Damos y ya está. Y me dice la suma, la variable resultado no le he asignado. Vamos a ver. Bien, entonces aquí lo que estamos haciendo es, estoy comparando aquí, chicos. Aquí no es comparación. Estamos comparando, no lo es. Vamos a reenviar y la respuesta sería 9. No, el error solamente es aquí. Esto, recuerden que este símbolo doble veces significa que nosotros vamos a utilizar para comparar dos cosas, ¿no? En este caso solamente sería así. Y la respuesta ya está correctamente, ¿no? Entonces voy a volver nuevamente. Voy a cambiarlo 10. Por aquí voy a poner 7. Y si es que yo cambio, por ejemplo, por la resta, no me va a salir nada. Miren. Blanco me está saliendo. ¿Por qué razón me está saliendo blanco? Porque solamente estoy utilizando esta de aquí. Es decir, esta instrucción no se está ejecutando, pero esta de aquí sí. Esta de aquí no se ejecuta, ¿no? Porque estamos haciendo una suma. Ahora, si es que yo cambio por la suma y me dice la suma es 17. ¿Ok? De esa forma. Ahora vamos a hacer lo mismo para lo que vendría a ser, en este caso, para la resta.
En caso contrario, si esta condición no se cumple, voy a decir else, ¿ok? Else de esta manera. Y lo que vamos a realizar es utilizar lo siguiente, ¿ok? Entonces simplemente aquí voy a llamarlo de esta manera. Voy a utilizar if else por aquí, de esta manera. O simplemente ustedes puedan, ya, lo voy a realizar para que entiendan, ya. Esta de aquí es una estructura simple. Ahora voy a hacer con la estructura doble, para que me entiendan, ya. Para utilizar todas las estructuras. Entonces aquí lo que voy a decir es operación. Si la operación es igual a lo que vendría a ser a la frase multiplicación. ¿De dónde jalamos la multiplicación? Simplemente aquí. La resta primero, ¿no? Ya donde resta, copiamos resta. Simplemente aquí pegamos y ya está. Resta y lo mismo, ¿no? Aquí resultado va a ser igual al num1 menos num2. Punto y coma, ya está. Y más abajo voy a imprimir la resta es. Y aquí lo concateno la variable resultado. Punto y coma, ya está. Entonces ya tengo en consideración todos ellos. Ahora voy a hacer para la multiplicación. Else de esta manera. Perfecto. Else. En caso contrario, aquí podemos utilizar la función anidada, es decir, la estructura anidada. Entonces para utilizar voy a decir if else, nuevamente voy a preguntar de esta manera. Perfecto. Muy bien, entonces voy a decir aquí lo siguiente. Si la operación es igual a, en este caso es igual a multiplicación, copiamos, pegamos. Entonces me va a realizar por aquí resultado, va a ser igual a num1 por num2. Ok, num2. De esta manera, ya está. Más abajo vamos a imprimir hecho, la resta, o en este caso ya no sería la resta, sino la multiplicación, ¿no? La multiplicación es, ok, la multiplicación es, concatenamos con la variable resultado, ya está. Entonces, aquí yo puedo utilizar la estructura que estamos viendo, miren, estructura anidada. Simplemente voy a decir en caso contrario no se cumpla, yo lo puedo imprimir, ¿no? Entonces, para utilizar la función anidada, simplemente vamos a preguntar de la siguiente manera. Esto de aquí, vamos a copiarlo, cortarlo primero, ¿ya? Entonces voy a decir if num1, si el num1 es igual a 0, o si en caso sea igual a, si el número 2, la variable número 2 sea igual a 2, ¿no? Entonces voy a hacer la comparación aquí. ¿Ya está? Si en caso contrario es correcto aquí, si es correcto, me tendría que retornar lo que vendría a ser en este caso la multiplicación, ¿no? Bien, entonces simplemente la multiplicación, voy a decir la multiplicación de tal número es, ¿no? De esta manera. Entonces, esta de aquí, si es que se fijan, nosotros ya podemos borrarlo, ¿no? Bien, else, ahí está. Muy bien. Entonces, estamos diciendo si la operación es igual a multiplicación, lo que vamos a realizar es tomar esto camino, ¿no? Si el número 1 es igual a 0, o la variable número 2 es 2, me tendría que imprimir de esta manera. Entonces simplemente voy a imprimirlo de esta manera, ¿no? Entonces copiamos esta de aquí, pegamos. Como va a ser correcto, aquí lo podemos dejar blanco, ¿no? O simplemente un comentario vacío, para que no se confunda, ¿no? Comentario vacío, ya está. Listos, entonces la multiplicación es, esto es una función anidada, ¿no? Una estructura anidada. Listos, entonces hasta aquí hemos utilizado esta de aquí. En caso contrario, simplemente podemos decir else, si else, de esta manera, else,
Caso contrario, me tendría que imprimir if. Si el número 2 es igual a 0, que me imprima la siguiente, ¿no? Que me diga, en este caso, que me imprima un mensaje que se llame no se puede dividir. ¿A qué razones? Si es que yo ingreso en la variable 2 un número 0, que me retorne este mensaje. No se puede dividir. No se puede entre 0, por ejemplo. Si en caso que no sea 0, simplemente que me retorne el otro hecho, ¿no? Copiamos esta de aquí, control C, pegamos. Ok, voy a ordenar aquí. Y aquí ya no sería multiplicación, sería división, ¿no? De esta manera. Ya está, esto sería todo. Ahora vamos a probar. Vamos a nuestro navegador. Retornamos, actualizamos y voy a decir 10, 5. 10 menos 5 me tendría que salir 5. Miren, correcto. La resta está funcionando excelente. Ahora multiplicación. Me tendría que ser 50, correcto. División. La división es 2. Todos los operadores matemáticos están correctamente funcional, ¿no? Bien, me está funcionando correctamente de esta manera. Ok, entonces de esa manera es que nosotros podemos realizar utilizando las funciones condicionales. Miren, si es que se han fijado en este punto, no sé si alguien haya notado qué es lo que pasa si es que yo pongo 5 más 5, me sale estas dos, miren. La multiplicación es 10, mejor dicho, la suma es 10, la multiplicación es 1. ¿Estará bien lo que hice ahorita? No, está incorrecto. Para solucionar ese problema, simplemente podemos realizar de la siguiente manera. Todo esto podemos hacer de esta manera. Else if. Actualizamos. 4, 4, 8. Miren, ahora sí está correctamente funcional. La resta sería 0. La multiplicación 16. La división 1. Pero ¿qué es lo que pasa si es que yo pongo 0 entre 4? Me sale 0. Si pongo 7 entre 0, no se puede dividir. Correcto. De esta manera es que nosotros podemos utilizar estructuras condicionales como lo que es estructura simple, doble, anidada, todos ellos. Miren, en este punto vamos a identificar todas las estructuras. Creo que no utilicé la estructura múltiple aquí, pero anidada sí, ¿no? Todo esto, es decir, todo esto sería una estructura anidada. Pero si es que nosotros, en este caso, vemos por aquí, sería una estructura por pedacitos, ¿no? Esta de aquí correspondería a estructura doble. Esta de aquí sería estructura doble, ¿no? Si es que yo, por ejemplo, selecciono todo esto, sería estructura anidada. La combinación de estructura simple y doble es una anidada.